Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que organizamos con nuestros amigos, y permíteme, Julián, que os llame así, amigos de ProSci España. Ahora ya no os llamáis Faculta, sino ProSci, que desembarca con todo su poderío en nuestro país. A esta compañía la conocéis de sobra. Julián Pérez Duarte es el director de ProSci en España. Y ProSci, pues como todos sabéis, son expertos en procesos de transformación y además autores de la metodología que les da nombre y que, bueno, pues es conocida a los 5 continentes, diría yo, que lleva además atrás un histórico importantísimo de compañías a las que han ayudado con su metodología, con su expertise, a afrontar procesos de cambio, pues os diría que tan complejos como el que tenemos ante nosotros, que no va a ser el único gordo que nos toque afrontar en esta vida. El tema que vamos a hablar hoy, pues ahí lo tenéis, cómo podemos influir en los demás para que también sean líderes del cambio. Es que el cambio no es cuestión solo de los líderes formales, es cuestión de los líderes informales y de todos nosotros en cierta medida. Todos podemos influir en que ese cambio pues progrese y nos ayude también a posicionarnos mejor y a sobrevivir en el fondo. Julián, te dejo la presentación. Como tú ya eres veterano, ya sabes cómo funciona. Adelante, sé que vas a utilizar la herramienta que en otras ocasiones también has utilizado, Polep, para hacer consultas a los asistentes, y todos vosotros los que os estáis sumando, pues recordad que me podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat y las que yo vea que me llegan por correo, si es que llega alguna, intentaré recogerlas, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, adelante Julián, bienvenido. Maite, muchísimas gracias. Muchas gracias, es un honor y una alegría estar contigo, estar en tu espacio y con todos vosotros que estáis escuchando. De corazón, gracias y muy bienvenidos. Con esto iniciamos y ciertamente el título, ¿cómo podemos influir en los demás para que sean líderes del cambio? Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál será la expectativa y qué estaríais esperando todos vosotros que estáis atendiendo y que se han firmado para escucharlo posteriormente? Ciertamente yo pensaba en mí y decía, tengo sueños, tengo deseos de hacer de este mundo un mundo mejor, un lugar mejor para vivir. Tengo también deseos de que mi empresa sea muy exitosa. Tengo deseos de que mis clientes logren los objetivos de sus proyectos, pero me encuentro de que eso no lo puedo lograr solo. Necesito enrolar e involucrar a más personas para lograrlo, porque si no, casi que podemos decir que estoy solo contra el mundo. Entonces, en ese espíritu de decir el cambio lo hacemos todos y empieza por uno. ¿Y cómo voy invitando y sumando a otras personas para colaborar en mi visión, en mi sueño de hacer el cambio? Es de lo que va este taller, es de lo que va este webinar que vamos a compartir con vosotros, con interesantes herramientas, con experiencias, con métodos y con analogías que pueden ser de suma importancia. ¿Por qué? Porque si no influencio en los demás y despierto su ambición de ser también agentes y líderes de cambio en donde están, no vamos a mejorar. Y pensemos simplemente en el tema ecológico. Yo quiero mejorar el tema de la ecología para un mundo mejor, para mí, para mis hijos. Entonces la forma de lograrlo es enlistando, enrolando a otras personas conmigo en ese sueño. Yo quiero que mi empresa funcione mejor. Entonces, ¿cómo quiero que funcione mejor y para qué y cómo lo voy a lograr? Solo no puedo. ¿Qué necesito hacer para sumar personas hacia mi misma meta, hacia el mismo camino y ponerlas a todas en el mismo barco? De esto se trata. ¿Cómo podemos lograr eso que solos sería imposible o nos costaría un gran trabajo? ¿Cómo podemos sumar mentalidades y acciones fundamentales para modelar e influir en otros para que sean líderes de cambio? Y esto es algo de lo que hablamos en ProSci seguidamente con nuestros practitioners, ¿no? Cuando están ellos formándose en cómo gestionar procesos de cambio, a fin de cuentas estamos trabajando en cómo ayudar a las personas en ver desde otra perspectiva las situaciones, desde una perspectiva distinta y actuar en consecuencia. A fin de cuentas estamos trabajando en los mindsets, en los paradigmas, en la forma de ver el mundo y en tratar de alinear a todos para lograrlo. Y iniciamos ciertamente con modelar
modelar nuestras acciones y nuestra forma de pensar, nuestra manera de comunicar, para hacer ese, como se diría en Estados Unidos, ese role model, ese ejemplo que las otras personas pueden sentir inspiración y seguirnos. Y es como iremos sembrando y liderando este tipo de cambios. Entonces, ¿qué quisiéramos? Quisiera inspirarme y compartir la famosa historia de los gansos, desde el vuelo del ganso, que Robert McNish en 1972 analizó, investigó y publicó, y ha sido algo maravilloso de qué pasa con los gansos, cómo vuelan, por qué su formación en B y qué sucede en esa dinámica de vuelo. Y es una historia muy interesante que nos va a servir de analogía para poder nosotros materializar y armar estrategias para inspirar en otros el liderazgo al cambio que nosotros soñamos, que nosotros deseamos en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra empresa. Y no importa si eres el de formación, si eres el director general, si eres el especialista en gestión del cambio, porque para todos hay un mensaje muy relevante en esta historia y en estas palabras que vamos a compartir con vosotros. La historia del ganso, cuando vuelan en otoño hacia el sur, decían, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué están volando? Bueno, ciertamente se están cuidando de que venga otra Filomena y que les agarre desprevenidos y tengan que volar antes de que caiga la nieve y los fríos intensos. Y entonces tienen que volar miles de kilómetros a lugares más adecuados para su sobrevivencia. Y en esa manera encontramos que la formación en B es sumamente importante. Entonces, esos gansos tienen ciertamente el objetivo de llegar antes del invierno a mejores temperaturas, a mejores latitudes. Después vuelan en formación de B, y esa formación de B, ¿qué les permite? Resulta que con aleteo del ganso que va enfrente de cada uno de ellos, están generando unas corrientes de viento que les permitan y les facilitan a los que vienen atrás elevar su vuelo, que de otra manera solos no lograrían recorrer tanto kilómetro, y es alrededor del 70-71% lo que pueden alcanzar en distancia con esas mismas energías que si no estuvieran organizados. Entonces, la organización hacia un objetivo común y una colaboración es algo que nos empieza a dejar este fenómeno de los gansos tan hermoso. ¿Qué más sucede con ellos? Bueno, que al estar en esa formación, al tener el apoyo del que va adelante, al buscar todos en un objetivo, resulta que si un ganso se lastima o se cansa, el ganso deja la formación y puede ir a reposar a tierra o volar a otra velocidad. Entonces, él no se va solo, dos gansos lo acompañan, bajan con él, y ya sea hasta que se recupere o que inclusive pueda fallecer, regresan a la formación o a otro grupo de gansos que vienen y se unen a esa formación. Entonces, también hay una característica de solidaridad importante para gestionar ese movimiento de norte a sur y lograr su objetivo. Y la otra, los gansos que vienen en la parte de atrás son los que van graznando a manera de ayudar, de motivar, de reforzar y de impulsar para que los del enfrente, que son los que más resistencia al viento tienen, vayan sintiéndose apoyados y que los van siguiendo. Entonces, esa analogía del ganso, ¿qué nos deja de aprendizajes? Bueno, que cuando queremos influir en las demás personas para liderar el cambio, tenemos ciertamente que definir objetivos claros. ¿Qué espero lograr con esto? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi visión? Si hablábamos en términos de ADKAR, nuestro modelo de cambio, y lo vamos a ver más adelante, ¿cómo creo esa conciencia de la importancia de hacer este cambio hoy y a dónde queremos llegar? Entonces, en cualquier cambio que queremos hacer es importante tener claro cuáles son mis objetivos, cómo voy a medir el éxito del cambio, cómo voy a pasar de decir esta es una idea que se me ocurrió y puede ser una idea pasajera, a decir es algo concreto que queremos alcanzar en este tiempo con estos recursos para obtener, en el caso de los gansos, llegar al sur con mejor clima. Y en el caso de las empresas, ¿qué vamos a lograr con este esfuerzo, con esta petición que le estoy haciendo a mis compañeros?
Pero quisiera hablar porque tuve, bueno, ahorita les cuento de una llamada que tuve con una persona de Singapur justamente ayer en la mañana. Y que me decía, Julián, yo soy responsable de la formación en una corporación muy grande a nivel internacional. ¿Cómo puedo concientizar más de la importancia del cambio a otras personas que no conocen qué es gestión del cambio, que no saben cómo hacerlo y que no ven su valor? Lo primero que hablábamos es, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos de todos los programas de cambio que tienen entre manos? Y entonces sí, cuando tú detectas y haces consciente y recuerdas que hay un objetivo por el cual se está trabajando y que da razón de todos los procesos de cambio, entonces decir, ya tienes un elemento de fuerza para provocar el cambio. Cuando el cambio que estás tú provocando desde tu área de formación es que las personas aprendan a gestionar las transformaciones dentro de su organización. Entonces, eso es lo que los primeros analogía con los gansos, ¿no? Tenemos un objetivo que lograr, ir al sur antes de esta fecha y a volar, ¿no? Decía, a nadar parejo, ¿no? O a remar parejo, no. Aquí vamos a volar parejito en formación de B. ¿Cómo? Trabajando en equipo. Solo no es posible. Entonces, cuando se va en esa formación de B, que tiene una estructura, que tiene una forma, que tienen roles y responsabilidades cada uno. De hecho, el ganso que va hasta enfrente, cuando se cansa, deja su lugar a los que vienen atrás y se pasa a una posición posterior donde el aire que van rompiendo los que van enfrente le permite aplicar menor energía que cuando iba hasta enfrente haciendo como una quilla, ¿no? Y facilitando el paso de los demás. Entonces, ese trabajo en equipo de roles y responsabilidades, muy importante. La carga de trabajo, ¿cómo la compartimos? ¿Vas a empujar tú solo el cambio? ¿Tú solo vas a impulsar que toda la organización entienda y se habilite para la gestión del cambio? ¿O qué roles pueden influir para que distribuyan y que logres tú tus objetivos en los procesos de transformación, en alcanzar tu meta y tus objetivos y tus sueños? Y ahora sí estamos hablando a nivel personal como a nivel general, a nivel organizacional también. Cuando hablamos de que ya la parte del liderazgo se está estructurando, cuáles son los objetivos, quién tiene que hacer qué, cómo los distribuyo, ya la parte soft del liderazgo, que es la importancia de la empatía y la comprensión, que se manifiesta por un lado o principalmente cuando un ganso dice, ya estoy cansado, pásate para atrás, yo tomo tu lugar, yo te hago el relevo o te acompaño a lo que estás, te acompaño mientras te repones y bajamos contigo y no te dejo solo. Es un punto muy importante en la organización y vamos a ir viendo a detalle cómo lo podemos lograr. Y por último, la importancia de la motivación. En esos momentos que hay que aplicar un mayor esfuerzo, entonces es cuando los gansos empiezan con sus graznidos a animar a los que van enfrente. Hay veces que todo parece cuesta arriba, hay veces que parece que no vamos a lograr el objetivo y palabras de motivación del líder. Pero no solo estoy hablando de palabras de motivación del líder como mi jefe, estoy hablando de motivación con palabras del líder de mis compañeros, de líderes de mi equipo, de líderes a los cuales yo superviso o yo ayudo o yo coacheo. También de ellos viene la motivación. Sigue, jefe, no pares. Sigue, jefe, no pares. Entonces, son 5 aspectos importantes para ayudar a influenciar y lograr que los cambios se den. Y vamos a ver a detalle, ¿no? Porque si lo logramos, el cambio exitoso, por más difícil que se vea trabado o que algo no está funcionando, lo podemos desbloquear y lograr esa transformación que buscamos. Entonces, ciertamente definir qué queremos lograr, cómo queremos lograr y qué tenemos que hacer, tener claridad en eso nos va a ayudar a todos a poner la batería y los esfuerzos hacia el objetivo, en la misma dirección, y que no cada quien ande tocando a su ritmo, que cada quien vaya a lo suyo, que cada quien tome la dirección que se le antoja, sino en concreto todos vamos a una y a lo que es compartido. Desde esa perspectiva, tenemos forma de que como líderes y diseñando un proceso de transformación
piensen en el proceso que quieren, una fusión, una implementación de una herramienta, un cambio de cultura, una mejora en el clima laboral, que quiere una reingeniería, una fusión. Tenemos cuáles son los requerimientos, qué necesitamos tener, y es la parte de la columna izquierda que estamos viendo, cuáles son las especificaciones y qué es lo que tenemos que instalar. Digamos que tradicionalmente se conoce como el lado, lo decimos nosotros, el lado técnico del cambio, el lado hard del cambio. Entonces, este es un aspecto muy importante que tenemos que tener muy claro. Pero el lado humano es el que cierra la brecha entre que esté el proyecto y el proceso definido y la implementación del sistema definido, y el lado humano es del cual dependen que los resultados se logren. ¿Qué porcentaje del éxito del proyecto, del reto, de los objetivos que persigues depende de las personas? Es grandísimo, en muchos casos grandísimo. Puede haber proyectos técnicos, te cambio la base de datos, que no depende de que las personas colaboren, salvo el equipo que está participando en el proyecto. Y para ellos, y para para ellos en ese caso, y para otros proyectos donde se requiere que las personas colaboren y participen, el lado humano del cambio y atender el lado humano cuando tú lo estás dirigiendo o impulsando, se trata de que haya esos objetivos del que estamos hablando. Si bien hay entregables, oye, tú puedes hacer excelentes carpetas de entregables, pero ¿está dando el resultado que esperábamos en función de los objetivos? Y eso es donde se involucra la parte humana y la colaboración. ¿Cómo hacemos para que ese cambio en el cual estamos todos trabajando se sostenga y nos mantengamos todos volando en la misma dirección que hemos trazado? Y entonces, si atendemos también ese lado humano del cambio como líder, estamos logrando la realización de los beneficios que estamos obteniendo. Me ha tocado, tristemente, tengo que decir, de proyectos donde dicen, oye, mi trabajo es instalar el sistema. Ah, si no lo usan, ese no es mi problema. Mi meta es instalarlo. Instalarlo no entrega los beneficios a la organización. Inclusive me ha tocado ver intervenciones de gestión del cambio donde hacen unos entregables preciosos, pero la gente no se ha movido de su lugar, no ha salido de su zona de confort para adoptar y utilizar y aprovechar las herramientas que se tienen y los proyectos y darles vida. Entonces, no se trata de entregables ni de especificaciones para lograr realizar el valor y alcanzar los objetivos. Se trata de atender el lado humano del cambio. Y eso no se da al azar, no es coincidencia. Las investigaciones que hemos realizado por más de 23 años y acabamos de liberar los últimos resultados que tenemos, nos confirman que cuando se considera el lado humano del cambio, tenemos hasta 6 veces más probabilidades de tener éxito que en aquellos proyectos donde no lo consolidaron, donde no lo consideraron. Y eso es sumamente importante. Entonces, esta lámina de datos también nos ayuda porque cuando estamos vendiendo la visión del objetivo a los demás, tenemos que ir hacia el sur, tenemos que hacerlo en estas fechas, tenemos que hacerlo de estas maneras y necesitamos que trabajen en equipo y necesitamos que colaboren con ellos. Esta lámina nos ayuda a decir, mira, si lo hacemos de manera estructurada, considerando el lado humano del cambio, entonces vamos a lograr tener mejores resultados que si no lo consideramos. Y eso es sumamente importante. Y aquí son 3 lecciones que también nos vienen de parte de los gansos, ¿no? La primera es entender los costos de no llegar. ¿Qué pasa si no llegamos? ¿Y qué parte juega la parte humana en este proceso de cambio para lograr el resultado? Tener un negocio importante, tener un objetivo claro para poderlo llevar. Y entonces los líderes se tendrían que preguntar en esa parte del objetivo claro, ¿qué estamos cambiando? ¿Quién tiene que hacer su trabajo de manera diferente? ¿Qué parte de esos resultados dependerán de la adopción y uso? ¿Cómo vamos a hacer para soportar, para apoyar esa adopción y uso que nos lleven a alcanzar los resultados?
¿Cómo vamos a lograr para alcanzarlo? Y entonces ahí comprenden que se necesita un proceso estructurado, una forma, una estructura para volar y alcanzar el objetivo. Y que esa forma y que esa estructura ciertamente tiene que involucrar requerimientos entregables, especificaciones, pero también objetivos. También resultados claros, tangibles, medibles, no solo al final, sino durante el avance del proyecto para lograr y alcanzar la realización de los mismos. Entonces ahí estamos hablando de que el compartir la visión de lo que queremos, la dirección, es algo muy importante. Me han tocado muchísimas empresas a lo largo de los años que llevo facilitando procesos de transformación que te dicen lo siguiente: todos queremos lo mismo, todos queremos vender más, ¿a poco no? Todos queremos mayor rentabilidad, todos queremos, si es sector público, lo que queremos es mayor impacto social, mayor beneficio a la sociedad, más votos, en fin. En una sesión de planeación, en el primer encabezado todos queremos lo mismo, pero cuando le hacemos un doble clic, todos lo queremos en diferente manera, de diferente forma, con diferentes técnicas o tácticas, y a veces ni en la estrategia nos ponemos de acuerdo. Entonces, no es solo definir los objetivos, sino la forma como queremos lograrlo. Cuando estamos, y ya sea una cuestión de trabajo, pero también una cuestión de impacto social, les decía, la parte ecológica, la parte de salud, la parte de hacer ejercicio, ¿cómo podremos ir sumando a más personas para que vuelen junto con nosotros hacia el mismo objetivo? ¿Cómo podemos ayudar a que entiendan de la misma manera que queremos llegar al mismo objetivo, pero por el mismo camino y por la misma ruta? Y ahí hay mucho, mucho que trabajar. No solo en decir cuánto quiero vender o cómo quiero, qué quiero lograrlo, sino en los cómo. Y entonces ahí es donde nos tenemos que alinear, que alinear. Y en ese aspecto, permítanme aterrizar un poco esta conversación en vuestras inquietudes. Y yo les preguntaría, pidiéndoles que entren en su móvil idealmente o en otra pantalla de su navegador a la dirección que aparece arriba, que es polev.com/Julián Pérez D 373. Interactuemos en este diálogo. ¿Qué acciones has tomado o podrías tomar para contar con una misma dirección en el liderazgo del cambio en tu organización? ¿Qué acciones puedes hacer para que se sumen? ¿Qué harías tú? Entonces es poner la dirección de arriba, polev.com/Julián Pérez D 373. Y ahí van a encontrar esta pregunta y la respuesta. ¿Qué estamos haciendo? Porque los problemas técnicos de esta historia nos ayudan a entender que la disciplina es muy importante, que la propuesta de valor es relevante, es decir, me sumo y cedo, y aquí nos contesta, la accionación que tomaría es mayor escucha activa de las dudas y dejar claro los objetivos específicos. Muchísimas gracias. Sí, porque esos objetivos es, estoy compartiendo mi meta, pero ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus expectativas? Y no se trata de imponer el objetivo, sino de vender esos objetivos, identificar las desalineaciones de las mismas y generar vías de comunicación en ambos sentidos. Sumamente importante. ¿Entiendes los cómo de los demás? ¿Y qué crees? En una de esas encuentras de que hay otras posibilidades o de que hay otros obstáculos en las metas que te estás poniendo. Y dices, sí puedo, pero necesito estos insumos, y te ayuda a planear. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es que ciertamente necesitamos alinearnos, tener disciplina en la ejecución. ¿Y qué estarías haciendo, qué has hecho en tu organización que nos lleven a eso? Consenso real de los líderes, por supuesto, y escucharlo mucho, comunicación, transparencia en los objetivos. A veces, oye, puedes llegar a esta meta, es la que se pide, no puedo o no entiendo cómo, o ayúdame. Y entonces
ya sin necesariamente democratizar la situación, es entender como líder y poder trabajar para ayudar a las personas, ¿no? Me dice una amiga a quien admiro mucho, no es que la gente se resista al cambio, es que tiene dificultades para el cambio y en esas dificultades hay que entenderla y apoyarla. Transparencia, por supuesto, definir, y ahora lo vimos mucho en la pandemia, transparencia, señores, estamos preocupados, no sabemos todavía qué hacer, pero estamos haciendo lo mejor posible para entender, estamos reuniéndonos y vamos a tomar las medidas en las próximas horas. Pero ya saliste con transparencia a decir que estás en un proceso de análisis y que regresas con nuevas ideas, ¿no? La inteligencia colectiva teniendo que cada individuo, perfecto. Y dos cabezas piensan más que una, los sumas, los comprometes, los escuchas y tienes ese diálogo para no dejar a nadie atrás, para compartir objetivos de expectativas, ¿no? Darle un sentido más allá del financiero. El otro día con un cliente, un director general, tenía más de 300 tiendas, ¿no? Y ¿para qué haces este cambio? Él es el dueño, by the way. Dice, pues para ganar más dinero. Dije, ¿y eso a quién le importa de tus empleados? A ellos no les va a beneficiar. Bueno, es que voy a crecer más, voy a ampliar, voy a irme a otro país. Entonces ya hay un what's in it for me. Entonces ya estás mostrando cuáles son los beneficios que las personas por subirse a tu idea, por comprarte tu proyecto, van a participar. Y decía justo con este amigo de Singapur, decía, entonces en la medida que encuentres un patrocinador que te ayude y a otras personas, no necesariamente directores, sino en los diferentes países donde estás operando, que compren tu visión y que vean cuáles son los beneficios que van a tener ellos para lograr sus resultados de negocio, sus objetivos personales de realización, de satisfacción personal, es en la medida como vas a lograr tus objetivos. Entonces, hay que vender esa idea y compartirlo y decir, esto es lo que se tiene que lograr en este tiempo y así vamos a medir no solo el resultado, sino el avance. Muchísimas gracias por vuestra participación. En resumen, entonces, la importancia de trabajar con, bueno, esos eran los objetivos que nos va a permitir sumar fuerzas para trabajar en equipo, para no hacerlo solo, que se sumen ese objetivo que percibes. ¿Cuál es el beneficio de que se formen en gestión del cambio, de que se certifiquen como Change Practitioners? ¿Cuál es el beneficio de que tomen este taller y aprendan a incorporar la parte humana del cambio? Si tú les explicas que no solo para los proyectos de la compañía, sino que es una arma, es una herramienta de liderazgo para tus propias iniciativas en tu propia área o en tu propia familia, entonces vas a decir, bueno, ya sé que gano y empiezas a ganar voluntades para decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, ciertamente trabajar en equipo. Y desde esa perspectiva, ¿qué tenemos que hacer en la organización? Buscar quiénes son aquellas personas que pueden influenciar, que tengan autoridad formal o informal en la organización, directivos o no, que son los patrocinadores del proyecto. ¿Quiénes son los managers, los directamente responsables de las personas? Y entonces hago un paréntesis aquí para decir, en los estudios que tenemos, el 50% de los proyectos que fracasan son aquellos donde no hay un patrocinador activo y visible, donde no hay un patrocinador que convierta a otras personas en líderes y que los sume a esa idea, y un patrocinador que no haya comunicado adecuadamente. O sea, dar ese sponsorship, ese patrocinio al proyecto, es un rol que tenemos que encontrar en la organización. Y eso es algo que nos lleva al 50% de probabilidad de éxito. O sea, por hecho, si no tienes un buen patrocinador, ya tienes la mitad del tiempo de que no. Ahora, como el cambio se da uno a uno y tenemos que ir haciéndolo, entonces empecemos por directivos o las personas que más cercanas estemos para venderles esa idea y sobre todo despertar en ellos esa pasión por contagiar a otros ese objetivo y ese liderazgo. Generar en ellos la ambición de ser líderes y de formar otros líderes, que eso es lo que hace un líder, formar a otros líderes y despertar en las personas esa ambición de ser líder. Y así llegamos a los people managers, a los directamente responsables de la gestión de las personas.
Si llegamos con ellos, que en general son menos en la organización que llegar a los 5,000 o 10,000 o 1,000 o 200 personas que tengo, trabajo con el equipo de managers, que son los que más influencia tienen en cuando se requiere que una persona modifique o incorpore sus formas de hacer o trabajar. Entonces, lograremos y tendremos que trabajar para que cada uno de ellos asuma su responsabilidad de liderazgo en la organización y pueda decir, yo, director, yo, Julián, contribuyo a los resultados a un cambio exitoso a través de la adopción y el uso mediante, ¿cuál es tu rol? Influenciar, comunicar, vender, convencer, poner dirección, reconocer, acompañar, impulsar. No es lo mismo el rol que tiene el presidente de su equipo de fútbol cuando está haciendo los cálculos, las proyecciones y los planes, al rol que es directivo, que está poniendo metas, que está poniendo objetivos, que está comprometiéndose, al rol que tiene esa misma persona cuando baja a la cancha a impulsar y a motivar y a felicitar a los jugadores o a darles ánimo. Entonces, ¿qué rol tiene que jugar cada uno? Tú lo tienes que planear para ayudar con cada una de estos jugadores a decir, vale, es sumamente importante. Y que cada quien pueda verbalizar cómo puede participar en esto. Y para eso hemos identificado que los roles fundamentales, cuando hablamos de patrocinio y gerente, el patrocinador de más alto nivel lo tendrás activo y lo tendrás impactando en tu proyecto cuando él pueda verbalizar que él va a contribuir a los resultados por medio de su participación activa y visible a lo largo del proyecto. ¿Y cómo cuesta trabajo? Porque lo primero que me dicen nuestros practitioners y las personas con las que trabajamos es, los directores no tienen tiempo, no tienen tiempo. A ver, este proyecto es importante. Dile que hay un 50% de probabilidad de que el proyecto no funcione si él no está presente, si él no dice, si él no indica. Me pasó con un alto directivo de una farmacéutica internacional y me dice, yo vengo llegando, Julián, yo no tengo tiempo de eso, tú encárgate del proyecto. Y le dije, es que si no lo haces tú, yo no puedo hacer por ti lo que tú tengas que hacer por ti. ¿Y cuánto estás invirtiendo en este proyecto? 40 millones de euros al menos. ¿Qué te diría si tienes la probabilidad de que se te vaya al doble o al menos a 60 millones por retrasos? Porque necesitamos la colaboración de tus otros directores y tú eres el único que puedes influenciar. Pues ya lo empecé a preocupar. Dice, bueno, no tengo tiempo, pero tengo una comida con un cliente y este director me va a acompañar. En el camino voy a hablar con él. Y desde esa perspectiva ya encontró que si es de su interés, que sí le beneficia, que sí hay algo para él que le beneficie o le perjudique, entonces sí hay tiempo, porque hay tiempo para lo importante. Nuestra tarea es llevar y decir, esto es importante, esto es necesario. En la formación de mis hijos, ¿no? ¿Cuántas veces mi esposa me decía, es importante tu presencia como padre en esto, mira las consecuencias de si no? Tienes razón, mi amor, cancelo reuniones, cancelo juntas y estoy en el evento de mi hijo. O lo muevo, o hablo con él, pero es relevante eso, hasta que no entiendo el por qué. Y ahí es lo importante de decir, es que es fundamental que tú en tu área colabores porque si no, no se va a lograr. Y con tus personas lo que necesito que hagas, y entonces el manager en los roles que hemos identificado tiene que ser comunicador, tiene que ser enlace contigo y con el equipo de proyecto, tiene que ser promotor con su gente y tiene que ayudar en atajar, mitigar las resistencias del cambio. ¿Y cómo? Coachando a su gente, ayudándola. Pero para eso tú tienes que convencerlo primero, pedirle permiso antes de mandar un correo a su equipo y a él de lo que tienen que hacer, cuando quizá tú no tengas ni siquiera autoridad sobre esa persona. Y luego tenemos roles habilitadores, ¿no? El Change Practitioner, aquella persona formada en gestión del cambio, idealmente certificada, que prepara todo esto que les estoy contando como una linda historia, es una cuestión que viene con planeación, con premeditación, alevosía y ventaja, para hacer cuál es ese plan que voy a hacer para involucrar a las personas, para subir, hacer equipo y continuar.
Y entonces, desde esta perspectiva es como ayudamos a la organización, a la sociedad a colaborar. ¿Quién es el que diseña el proceso de cambio, la comunicación, la formación, etcétera? Y colabora con aquel que lleva el proyecto y las actividades a diseñar pensando en las personas que lo van a utilizar. ¿Cuántas veces no? En escritorio suena muy bien y cualquier estado de resultados te aguanta lo que quieras. Pero cuando piensas, ese impacto, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Y el tiempo que requiere a las personas, eso no es sencillo. Eso no es sencillo. Entonces, ¿qué acciones, reflexionemos brevemente, qué acciones tú puedes hacer para involucrar a las personas en sus roles? Pensando en esa verbalización, what's in it for me? ¿Qué hay para ti? De tal manera que te convenza. Entonces, si pueden agarrar otra vez coger su móvil y entrar a pole.com/Julián Pérez D 373, podrán poner cuáles son esas acciones que tenemos. Y desde esa perspectiva, ¿cómo podemos hacer para transmitir esa importancia del cambio? Ya sabemos que es importante llegar al sur, pero porque es importante hacerlo en equipo y que todos participen. El What's in it for me, eso es relevante. Entonces tenemos, muchas gracias, conversaciones directas, oportunas, en tiempo, pero habiendo hecho un ejercicio muy importante de decir, a ver, ¿qué argumento tengo que darle a esa persona según su reto, según el esfuerzo que tiene que poner? Ciertamente el reconocimiento, uy, esto es muy bueno. Alguna vez le dije también a un director, le dije, ¿qué porcentaje del éxito, qué porcentaje del bono de los directivos está asociada con el éxito del proyecto? Ninguno. Y su bono está en función de los proyectos actuales. ¿Qué crees? No le van a dar tiempo a este proyecto. Tomó el teléfono y dijo, todos los bonos están alineados a este proyecto. No les gustó, me querían matar. La verdad tuve que ser un poco mano izquierda, pero ciertamente, ¿cuáles son los incentivos que tú pones hasta para una carrera? Oye, es el ranking, mejoré, lo logré, etcétera. ¿Cuáles son los incentivos que tú puedes poner para involucrar a las personas en sus roles? Sí, y esto tema de estructura, de recursos humanos, ver las resistencias y ayudarles a superar, escucharlos como habíamos dicho, ¿no? Una comunicación en dos vías, pero sobre todo haciendo el ejercicio de decir, bueno, y con este proyecto, con esta iniciativa, con esta idea que tengo, ¿qué vamos a ganar? Sigo en Instagram una cantidad de iniciativas de ORGs fenomenal, donde dices, oye, estamos haciendo un mundo mejor, me gustaría sumarme y me sumo en algunas de ellas. Luego entonces, ciertamente conectar comunidades. Y me puedo sumar, decir, yo puedo iniciar un impacto social o iniciar un proceso de cambio en la universidad, en la escuela, en mi trabajo, en mi área, y puedo ser ese líder. Pero cuando digo, ya hay estos grupos que también está, ¿por qué no le vendo la idea y los enlisto también conmigo, los enrolo también conmigo? Y entonces estoy formando una comunidad. Y ahí es donde empiezo a aterrizar la importancia de la colaboración en equipo, para trabajar en equipo. Existen obstáculos, pero en equipo los vamos a lograr. La otra, veamos la carga de trabajo, construir y aprovechar las fortalezas de los demás. Ciertamente desde esa perspectiva, en la parte de quien va a organizar esto, son la parte de los Change Practitioners y los Project Managers, quien nos va a ayudar a articular que eso sea algo planeado, algo premeditado, con un plan, con una estructura. Digamos que es la parte técnica de la gestión del cambio. Se va a encargar de organizar las actividades para enrolar y enlistar. ¿Y cómo nos estructuramos? Pensemos cómo nos vamos a coordinar cuando hablamos de estructura y de organización.
¿Dónde está en este triángulo que lo pueden encontrar con mucho más detalle en algunas de las referencias que les voy a mostrar en nuestra página? Es decir, un proyecto exitoso tiene que ver con un liderazgo, con un project manager formado y efectivo, y también con la gestión del cambio. Pero ¿cómo nos organizamos en esa formación? ¿No? Como un project manager y un subequipo de gestión del cambio, o tenemos un equipo de gestión del cambio externo que nos ayude, y quiénes tienen acceso a los líderes y a los patrocinadores para hacerlo, o con un modelo depende del proyecto, depende de la idea y la ambición que ustedes quieran para lograr, para trascender, ¿va? Y hablando bueno, ahorita hablo del tema de trascendencia, pero sí el integrar los planes de gestión del cambio con el plan concreto del diseño, de la implementación, de la parte técnica, es lo que hace la diferencia y es lo que hace efectivo la gestión. Yo podré decir comunicados, etcétera, pero un proyecto que no tiene una fecha clara, un inicio, unas actividades, etcétera, ya sea organizado en Agile o en Waterfall, si no está claro, conocido y tenemos a todos alineados y trabajando en esas cargas de trabajo, de nada te sirve que convenzas, que comuniques, etcétera, si no hay un plan concreto. Entonces, primeros hallazgos que tenemos en gestión del cambio es descubrir que eso hace falta y que se tiene que tener, ¿no? Desde alguna perspectiva. Yo digo, oye, líder, estás muy bien, pero necesitamos a alguien que nos marque el ritmo, el tiempo y los entrega. No, no, la gente se organiza sola. Aquí la gente no se organiza sola. Y según el país, la cultura y la diferencia. Entonces, eso hay que tenerlo también muy, muy en cuenta. Y tener cuáles son los objetivos que tenemos aquí. Desde esa perspectiva, por ejemplo, ¿a qué áreas puedes tú recurrir para ayudarte en tu organización a gestionarlo? Cuando hablamos de comunidades ya formadas. Entonces, al equipo de gestión de proyectos, tener recursos Agile. También puedes entrar otra vez a polep.com, diagonal Julián Pérez D373. Ahí puedes poner ¿qué están haciendo vosotros? Y la verdad, sus respuestas no solo son para esta charla, sino que se van acumulando en todas nuestras investigaciones para constituir lo que ya tenemos son las mejores prácticas del cambio, ¿no? La red de agentes del cambio es poderosísima, y decir, si tú estás en Singapur, como les decía, ¿cómo le haces para que otras personas también participen? Y pueden elegir hasta 3 cada uno, ¿no? Las personas también participen en la construcción de ello. Desde esa perspectiva, es muy poderoso el hacer el equipo y el utilizar y recurrir a las estructuras que ya tenemos en la organización. ¿Quién puede venir para acá? Decía ahorita otra persona, es que así nos toca afortunadamente, decir, a ver, es que están haciendo, yo hago gestión del cambio del lado tecnológico y yo tengo gente certificada en gestión del cambio. Oye, es muy bien, pero no podemos ahorita, Julián, construir más porque está habiendo una reestructura en la organización. Es una empresa internacional, es una organización, una organización internacional con sede en París, y me dicen, no podemos hacerlo. Bueno, ¿y quién está gestionando ese cambio? Nadie. Pero tú eres experto en eso, ¿no? Sí, pero de sistemas. ¿Y qué? Estás en el área de sistemas. ¿Por qué no aportas? Tú te ofreces para ayudar a gestionar esos cambios. Si yo hubiera sido el líder, digo, ¿quién de mi organización sabe para que me ayude a gestión del cambio? Y eso es algo que hemos visto con la pandemia, al menos entender que el cambio es y es importante. Y muchísimas gracias, porque estas son ideas que nos llevamos para poder compartirnos. Y entonces sí, compartimos la carga de trabajo para lograr resultados y aprovechamos los recursos, que es otra de las ideas que nos muestran estos gansos. Cuarto punto, la importancia de la empatía y comprensión. Hablábamos de que un ganso se sentía cansado, que hoy no se siente bien, y estoy escuchando en una cantidad de empresas que estamos burnout, estamos quemados. Y decía, señores, viene la parte fuerte del año y estamos cansados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y entonces, ciertamente, sí, el dejar un poco el lugar, a ver, me voy a tomar unas horas, tú me cubres, me voy a tomar la tarde, tú me cubres. He escuchado una gran cantidad de empresas, entre ellas la nuestra, que decretó un día de descanso adicional a vacaciones, y en nuestro caso fue un viernes todos. A nivel mundial cerramos la cortina y no trabajamos, porque necesitamos encontrarnos y reencontrarnos y tomar aire de lo duro que ha estado en esta pandemia.
otra empresa con la que tuve la oportunidad de trabajar hoy en la mañana, 2 días a nivel internacional y tómenselo cuando puedan, cuando mejor les beneficie. Entonces, la importancia de la empatía y comprensión es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de cambios. Y una diferencia, podemos tener muchos sombreros, pues para compartir, para entender, a ver, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, etcétera. Lo entiendo muy bien, ya sé lo que está impactando este cambio, pero no me voy a sensibilizar del cambio, de cómo te está impactando, hasta que no me ponga en tus zapatos, en tus zapatos. ¿Quieres? Decimos en coaching, ¿no? Cuando hablamos de otra persona y decir, si yo hubiera nacido en su misma casa, en su misma familia, en su misma cultura, yo sería exactamente igual que él. En el caso de las organizaciones, hasta que yo no me pongo en su momento, en esa persona, en sus zapatos, como decimos, no voy a poder ayudarlo y acompañarlo en el proceso de cambio. Y para ello decían, es que si esta persona, el cambio, pues para mí, ay, qué bueno, acabo de entrar. Oye, yo llevo 20 años en la organización, ¿cómo que otro cambio? Ya estoy cansado de cambios. O también el cambio, estoy en proceso de jubilación o estoy en proceso de matrimonio, lo que sea, hasta que no identifiques cómo está esa situación, entonces no puedo concentrarme en el impacto del cambio. Es humanizarme un poco, es ponerme en los zapatos del otro. Y en zapatos del otro implica hacer un análisis de, por ejemplo, estos 10 impactos del cambio que manejamos, de pensar, cambia el proceso o qué es lo que detona el cambio. Quiero un cambio de mindset. Muy bien. ¿Qué podemos ayudarnos para el cambio? Ah, pues van a cambiar políticas, compensación, procedimientos. Ya hay un plan que te dice qué actividades. Hacer este ejercicio y hacerlo colegiadamente es sumamente importante para poder ponerte en los zapatos y decir, para mí utilizar una nueva herramienta es pan comido, pero para otros no. Para otras personas no es tan fácil. Y eso es muy relevante. Analiza estos 10 impactos del cambio para cada grupo impactado y para cada stakeholder donde sea muy relevante. Y los puedes unir por tipos de impacto. Y en función de eso te adelantas, los ayudas haciendo empatía. Y una forma de ayudarlos, por supuesto, es utilizando el modelo de ADKAR de que les había yo comentado, ¿no? Que es este acrónimo por el cual circulamos todos los que necesitamos y que sale de investigaciones de 23 años de cómo se logra el cambio efectivo en las organizaciones. Crear conciencia, generar deseo. Si no conciencia del por qué el cambio, por qué es importante y qué me beneficio para generar ese compromiso, es para qué me mandas a formación, para qué me mandas a esforzarme adicionalmente. Primero hay que trabajar en tener un nivel, y eso lo medimos, de 4 o 5 en conciencia y 4 o 5 en deseo, y entonces sí ve a formación. Y una vez que hayas aprendido, practica y desarrolla la habilidad, y luego hacer estrategias para mantener haciendo y mantener ese cambio. Entonces, estamos hablando, y esto pueden encontrar muchísima información en nuestra página en prosi.com y prosi.es, donde hay información a detalle. Esto es sumamente profundo. Esto que estoy explicando en 3 minutos, en 2 minutos, es sumamente impactante. Conciencia de por qué el cambio. Ahora entiendo por qué, a raíz de que me hayan explicado por qué ahora y qué pasaría que no. Ahora he decidido que, dado que me dijiste cuál es el beneficio para mí, para mi equipo, para mi empresa, para mi sociedad, para mis clientes, para mis inversionistas, ya entiendo el impacto de mi omisión o mi colaboración. Y entonces sí, me formo, ya tengo que saber cómo para después ser capaz de y continuar haciéndolo. Y este es el modelo a través del cual medimos el avance. Si todas las personas recorren el camino de ya entiendo por qué, decido libremente y quiero, entonces me formo, practico y desarrollo la habilidad y tengo un incentivo de refuerzo para mantenerlo así, para mantener haciéndolo. Entonces puedo lograr, haciendo empatía, de que las personas a su tiempo y a su ritmo, pero provocado de manera estratégica para que logremos entrar en la habilidad y que todos tengan la habilidad en el día que es necesario para la organización. Entonces, desde esa perspectiva,
es algo donde el modelo ADKAR no es solo una filosofía de comunicación, sino también es una herramienta de medición, seguimiento y alinea las estrategias y las acciones para lograr nuestros objetivos. Entonces, sí, las personas pueden tener desafíos personales. ¿Y cómo ligamos el objetivo trascendente de la organización con los objetivos personales? Decía un director también en un taller muy importante, que me gustó mucho, no, es que el objetivo de la empresa es vender más. ¿Y qué va a lograr vender más? No, dije, a ver, ¿cuál es tu objetivo de vida? Si te murieras hoy, ¿qué diría tu epitafio? ¿Qué leerían en tu ceremonia de despedida, ¿no? Ya de cuerpo presente. No, pues el valor, la entrega, etcétera. Y eso no es a través de esas conductas donde logras los objetivos de tu empresa, de satisfacción al cliente, de tus metas. Pero sí, ¿y qué pasaría si influyes en las personas y los comunicas para que todos colaboren en eso que no es solo hacer dinero o lograr una meta, sino realmente trascender? Y entonces así podemos apoyarnos unos a otros teniendo en cuenta del impacto y la magnitud de lo que un cambio puede representar. Y obviamente todo eso que requiere esfuerzo, se necesita dar confianza, dar apoyo y esperanza, como los gansos graznan para apoyar a los que van enfrente y decir, ánimo, sigue, sigue, sigue. Eso es sumamente importante. Y entonces sí, con nuestro ejemplo vamos a contagiar ese valor, ese coraje por seguir adelante para esforzarnos y decir, vamos, sí se puede, órale, aquí estoy. ¿Y cómo ayuda cuando estás ya muy cansado y alguien te dice y vas corriendo? Vente, te acompaño en esta milla, vamos a caminar. Pueden decir, tenemos una cantidad de información adicional para buscar, para profundizar, artículos de acceso público para que puedan ustedes profundizar en cómo profesionalizarse como gestores del cambio en donde lo estáis haciendo, en vuestras metas personales y profesionales que idealmente te van a llevar a tu realización personal integral. Y desde esa perspectiva, también el formar a las personas en esto, que no es solo de buena voluntad. Oyes, vamos a formarte como patrocinador, vamos a formarte para que seas un manager del cambio y un líder del cambio. Vamos a formarte para que te certifiques y sepas cómo estructurar e instrumentar todo esto de lo que estamos hablando. Tu project manager para que entiendas de qué va la gestión del cambio y cómo lo integras en tus procesos pensando, y también para todos los empleados finales que puedan vivir y sepan transcurrir su proceso de ADKAR. Desde esa perspectiva, entonces, en grupos y en equipos donde existe motivación, la productividad va a ser mucho mayor. Y asegúrate de que tus graznidos, de que tu grito, de que tu anhelo sea transmitido y compartido y sea completado con todos. Luego, entonces, esas lecciones de los gansos que nos dan: define objetivo, trabaja en equipo, comparte la carga de trabajo, la importancia de la empatía y comprensión y la motivación son aspectos fundamentales para lograr que todos seamos líderes del cambio, y así vamos a apoyar, vamos a equiparnos y habilitar a otros a través del cambio. Con eso es un panorama general de las cosas que vosotros podéis hacer, que tú puedes hacer en lo individual, en tus proyectos, en tus anhelos, en tus metas. Empezando desde contagiar, de fijar objetivos, construyendo equipos, alentando, compartiendo la carga y habilitando a todos para que se sumen a eso y colaboren contigo. Y con esto estamos llegando, y me gustaría abrir para preguntas y respuestas, no sin antes decir que una de las formaciones útil nos pueden consultar en la red o escribirme para esto, para cualquier tema. Sean muy bienvenidos. Maite, tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Pues sí, aquí estoy con las preguntas y respuestas. Es que además me estaba sonriendo porque una de las personas dice, este ha sido uno de los mejores webinars en los que he participado, que lo sepas. Ay, gracias. Gracias, que me escriba por favor y podemos tomarnos una cañita, que ahora ya se puede Luego os más. pongo en contacto, luego os pongo en contacto. Pues a ver, primera pregunta de Warionex. Dice, ¿cómo cambiar a la gente en un mundo que cambia constantemente? Claro, porque los tiempos nos están haciendo cambiar, no te diría de día en día, pero bueno, que eso que decimos que nos tenemos que acostumbrar al cambio es una realidad, y si a las organizaciones les cuesta hacernos cambiar para un proyecto, ¿cuánto más les va a ayudarnos a cambiar o a tener esa actitud de cambio permanente?
Ese es un tema muy delicado y de hecho de eso hice Sí. mi tesis del máster en filosofía, la gestión ética del cambio. Si yo no puedo cambiar a la gente, puedo invitarla, puedo convencerla, ¿sí? Y tengo que darle los medios para ayudarla a través de crear conciencia, de qué beneficios, ¿no? El awareness, de qué beneficios, y invitarla. Y la persona tiene que decidir si se sube, colabora o si no lo hace. Eso es lo importante, pero es una decisión libre. Lo que sí te digo es que si quieres continuar, te quiero con todas las pilas y no nada más de a poquito. Entonces, ¿cómo hacer? Ahora, para el continuo cambio, ciertamente hay que estar preparados, no para un cambio específico, sino desarrollar las habilidades de cambio, tanto en lo personal como en lo individual. ¿Qué me ha costado trabajo en los últimos cambios personales? Entonces, ¿por qué? ¿Qué busco? ¿Cuál es el deseo? Y recorres eso, créeme que funciona, me lo aplico, ¿eh? Eso es lo que ayuda, porque solo a los niños les gusta que los cambien. Se les invita, se les convence, etcétera. De otra manera tienes gente obedeciendo ciegamente y la productividad se va al piso. Bueno, es que estás abriendo una conversación súper interesante porque esto parte del propio cambio de mindset de muchos líderes que consideran que lo que tienen es que cambiar a la gente, como si Porque yo fueran lo digo niños. porque soy el jefe y porque si no te echo a la calle. Pues sí, así me dijo un militar, ¿eh? Dice, dime quién se resiste y yo lo mando. Pues nadie se resistía aparentemente, pero las cosas se hacían lento, lento, lento. O, ay, se me olvidó, ay, no pude. Hay formas de manifestar resistencias. Hay otra persona, Virginia, que nos pregunta si no es demasiado arriesgado fiar una parte de ese convencimiento al tema de los bonos, de ligar retribución a implicación en procesos de cambio. Depende del cambio, ciertamente es importante, pero imagínate que tú tienes un proceso, tú tienes un bono, o sea, cuando ya hay estructura de bonos en la organización, cuando no la hay, sí, ten doble cuidado, pero no Claro. necesariamente tiene que ser un bono económico, puede ser un festejo, una fiesta, un viaje, etcétera. Algo que sea un reconocimiento que también ayude. Y sí, fíjate en qué están ligados, compensados algunas personas, y si tu proyecto va en contra de su dinero, peor la resistencia. Vale, mira, es que siguen llegando. Fíjate que más que preguntas, lo que están llegando son mensajes de agradecimiento por la exposición clara y coherente, por una ponencia que me ha gustado muchísimo. Así es que lo que te digo, enhorabuena, enhorabuena, Julián. A mí me queda una reflexión, además vamos a acabar, ya son 2 minutos. Si llega alguna otra pregunta te la mandaría por privado, pero me vas a permitir que haga... Ah, mira, acaba de llegar una pregunta de Juan. A ver, ¿cómo incorporar a los managers, sobre todo si están muy a gusto con lo que están haciendo ya? Uf, ahí, Otra. justo hoy leía, los mandos medios. Una, tienes que hacer quizá mucha labor personal, ¿no? De ayudarlos a que haya un objetivo. ¿Y qué Claro. pasaría si no se trabaja? Y a ayudarte de los patrocinadores, de los directores, de veras de decir, a ver, tú ve con tu gente y convéncelos. Explícales what's in it for me y qué perderían. Claro, pero al final, otra reflexión que me surge de estas preguntas es que cualquier proceso de cambio es un proceso en el que tiene que intervenir de manera integral muchas áreas de la organización, porque le tenemos que dar coherencia a ese cambio. Y Y ese tiene que cambio no estar puede estar, planeado. claro, y no puede estar despegado de las políticas, por ejemplo, de responsabilidad social, de otras políticas de gestión de personas. Y eso son palabras mayores. Y quizás sea uno de los grandes problemas que tenemos que el cambio de verdad es muy grande, porque implica cambio en todas las estructuras de la organización. Es correcto. Y eso es cuando evaluamos los 10 impactos del cambio y quién se hace responsabilidad de qué. Claro. Cuando estás cambiando una estructura, un sistema o una reingeniería, recursos humanos tienen un checklist completito de actividades para poder habilitar, porque el cambio, una Claro, vez me reclamó alguien, tu gestión del cambio no está funcionando. Y le dije, no, lo que no está sirviendo es tu sistema, realmente no servía. claro, exactamente. Me vais a permitir que haga una reflexión, es un poco bruta, yo a veces lo soy, pero es que yo creo que queda bastante bien, sobre todo ligándolo a la metáfora de los gansos. En el fondo, y yo me incluyo en ello, creo que muchas organizaciones están metidas en los cambios como pollos sin cabeza. Cuando realmente lo que hay que fijarse es que, bueno, pues las aves se pueden organizar como hacen los gansos y otras muchas especies, porque confían unas en otras, en la fortaleza del equipo. Ir como pollo sin cabeza es ir de manera individual y todo cambio requiere lo contrario.
pensar con mente colectiva. Espero no haber sido muy bruta con lo del pollo sin cabeza, pero es que me venía, vamos, que bien pensado. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido, a los comentarios además, que es muy bueno para nuestros ponentes y para nosotros desde RH tener ese feedback positivo por vuestra parte. Y gracias, por supuesto, Julián, porque de verdad que ya me explico el valor que le aporta el que tengas formación filosófica. Por eso tus charlas son como son y por eso tus Mi charlas querida gustan amiga. tanto. Así es que gracias. Un placer Hasta y la cuando siguiente. quieras. Un Muchas abrazo, gracias a cuidados todos. mucho. Abrazo, mucho éxito. Hasta luego. Enrolemos en cosas positivas. Por supuesto. Hasta luego.